Hola, ¿qué tal? Bienvenidos nuevamente a este canal, Mate Rey. En este video estaremos considerando lo que es la progresión número 6. Ya la progresión número 6 de lo que tiene que ver con pensamiento matemático para el nivel de bachillerato. ¿Qué estaremos considerando o qué hemos visto a través de esta progresión? Bueno, en esta progresión se nos dice que se va a seleccionar una problemática o una situación de interés con la finalidad, y para allá va esta progresión, con la finalidad de recolectar información y datos de fuentes confiables y a la vez identificar las variables relevantes para su estudio. Bueno, esto es más que todo un repaso de lo que ya estuvimos considerando en el aula durante la semana. ¿Y qué es lo que estuvimos considerando durante esta semana, el desarrollo de esta progresión? Bueno, recordarás que por ahí iniciamos esta progresión seleccionando, tal como lo dice la progresión, una problemática de los principales problemas sociales que tenemos en nuestro país. Por ahí enlistamos esto que estás viendo a continuación y bueno, se dio a la tarea de que cada uno de ustedes pues seleccionara la que fuera de mayor interés para precisamente para cada uno de ustedes. Una vez que se seleccionó esta problemática, nos dimos a la tarea de revisar cuál es el proceso estadístico para la solución de un problema. Por ahí estuvimos compartiendo este diagrama, ¿verdad? Que parte de ubicar nuestra problemática, ¿verdad? A la cual hacemos referencia. Eso fue el primer paso, lo dimos al inicio de esta progresión. Y una vez que se seleccionó la problemática, bueno, el siguiente paso era establecer las preguntas que nos permitan encontrar información que de alguna manera nos ayude a conocer o incluso a, ¿por qué no?, darle solución a algunos de los problemas sociales que vivimos. Así que la siguiente etapa consistió en elaborar una encuesta, una serie de preguntas que iban relacionadas con la problemática que se había seleccionado. Pero una vez que ya tenemos esa serie de preguntas, seguramente recordarás que el paso siguiente tendríamos que dar pues paso a lo que tiene que ver con buscar información relacionada a esas preguntas y para de esta manera entrar ya de lleno a lo que es el proceso estadístico. Y en esa búsqueda de información reflexionamos en algo muy importante. Reflexionamos que a veces la información pues con la que vamos a contar, mira, nos enfrentamos a algunos desafíos, ¿lo recuerdas? Uno de ellos era que probablemente la información que estuviéramos buscando sobre la problemática seleccionada íbamos a considerar o vimos que en ocasiones hay información inexistente sobre algún problema o alguna pregunta en particular. También nos dimos cuenta que por lo contrario, en ocasiones resulta que es demasiado, es excesiva la información que se tiene, a la vez que también encontramos información inadecuada, también información un tanto confusa y información, y eso lo recalcamos, ¿verdad? Que en la búsqueda de información muchas de las veces nos encontramos con información que simple y sencillamente resultaba, tal como lo dice aquí, irrelevante. Esos son algunos de los desafíos que se tienen en la búsqueda de información ante preguntas que nos ayuden a comprender más una problemática. De ahí entonces que planteamos, ¿verdad?, la necesidad de que cada vez que queremos estudiar algo de manera estadística es importante tener un método que nos permita informarnos adecuadamente. De ahí entonces establecimos que para estar bien informados, para que las fuentes de información sean las correctas, establecimos que estas fuentes de información, ¿lo recuerdas?, deben de ser de entrada fiables, confiables, ¿verdad? Es decir, asegurarnos que la información que estamos manejando proviene de una fuente fidedigna, una fuente confiable. También aprendimos que es importante, sí, informarnos, pero es importante, así como lo estuvimos viendo, que en ocasiones hay información excesiva, es importante ser selectivos, es decir, encontrar solamente la información que necesitamos para nuestro propósito, para nuestros objetivos. También es importante que esa información la reduzcamos de acuerdo al propósito que buscamos, que ésta resulte ser útil y como lo hemos mencionado, que la información que estamos
en busca de ella sea consecuente con nuestros objetivos. Y una vez que establecimos que estos serían los criterios por los cuales nos íbamos a informar o íbamos a buscar las fuentes de información, nos dimos en la tarea entre la semana de analizar que en este sentido la información podemos clasificarla, las fuentes de información se clasifican en fuentes de información primaria y secundaria. ¿Recuerdas lo que analizamos en esta semana respecto a esto, lo que representa una información primaria y secundaria? Bueno, en este esquema te presentamos pues un recordatorio de cuáles son la diferencia precisamente entre fuente primaria y secundaria. Aquí están enlistadas cada una de las características, por decirlo así, de lo que son las fuentes primarias. Analizamos, por ejemplo, que la fuente primaria es aquella que se obtiene mediante el contacto directo con el objeto de estudio. ¿Sí? Cada cosa que estamos considerando, analizando, preguntando, pues prácticamente lo preguntamos de primera persona, ¿verdad? De manera directa. Podemos decir que es la característica de una información primaria. También aprendimos que la información es prácticamente inexistente y el investigador debe construirla por sí mismo. Es una de las características de una información primaria, ¿verdad? Que prácticamente el investigador pues se da la tarea de buscar pues esa información, puesto que hay poca información al respecto o no existe. También podemos señalar que el investigador en esta etapa, por decirlo así, el investigador diseña sus propios instrumentos de recolección de información. Es decir, no se basa en algunos otros estudios, sino prácticamente él diseña toda la encuesta, todas las preguntas son prácticamente diseñadas por el investigador en primera instancia. También el investigador, al hacer esto, pues tiene un mayor control sobre los errores de la recolección de datos. Este punto es muy importante, ¿verdad? Porque lo cierto es que en la recolección de datos, pues sí, habrá que señalarlo, en ocasiones no está bien diseñada una encuesta, no está bien diseñada una pregunta y a veces se dan esos errores, pero estos, si es una información primaria, estos podríamos decir que están bajo el control del investigador. A la vez, entonces, también se puede medir cualquier variable en forma muy refinada. Es decir, si queremos puntualmente conocer, detallar alguna variable de las preguntas que estamos haciendo en nuestra encuesta, pues eso está bajo el control de la persona que realiza la investigación. Todo esto si la fuente que se está considerando es una fuente primaria. ¿Qué hay de las fuentes secundarias? Bueno, ahí encontramos una diferencia importante respecto a las primarias. Por ejemplo, en cuanto al contacto, ya no es un contacto directo con el objeto de estudio, más bien es un contacto indirecto. ¿Por qué? Porque en este caso, pues la información ya existe de antemano, ya ha sido construida o recolectada por otros, de ahí que entonces la información al ser secundaria ya no es directamente por la persona que realiza la investigación, sino más bien depende de otros que ya realizaron una investigación al respecto. Aquí en una información secundaria, el investigador nota utiliza información recolectada con técnicas o instrumentos por otros investigadores. No son de su propia autoría, sino más bien se van basando en estudios previos. Por otra parte, entonces, consciente de esto, de que de alguna manera no es de forma directa, en una información secundaria no hay posibilidad, nota, no hay posibilidad de controlar los errores cometidos durante el proceso de recolección de información. La información ya está dada, ya está recolectada, entonces si hay errores, pues ya no hay manera, de alguna manera, de poderlos controlar. Y por lo tanto no se pueden medir variables de manera refinada. Esas son las limitantes cuando nosotros buscamos información de otros estudios ya realizados. Ahí está entonces cuando estamos hablando de información primaria y cuando estamos hablando de información secundaria al realizar, ¿verdad? Una investigación de un punto o un tema que nos interesa. Y bueno, como aquí mencionaba, ¿verdad? En este caso no es posible detallar de manera refinada algunas variables, algunas preguntas, algunas inquietudes de nuestros temas de estudio. Las variables no pueden ser medidas, ¿verdad? De manera refinada.
Y de ahí, bueno, pasamos precisamente al tema de variables. En nuestra encuesta seguramente íbamos a encontrar en las preguntas que planteamos, pues posibles respuestas, y estas podrían ser muy variadas, ¿verdad? De ahí entonces la importancia de conocer cómo se clasifican las variables. ¿Recuerdas que vimos este tema? Bueno, muy sencillo, ¿verdad? Lo cierto es que las variables las clasificamos en dos tipos, cualitativas y cuantitativas. Las cualitativas a su vez se clasifican en nominal y ordinal, y las cuantitativas las íbamos a clasificar, o se clasifican, mejor dicho, en discretas y continuas. ¿Cuándo son cualitativas? Bueno, recordarás que son aquellas características, cualidades que no pueden ser calculadas, recuérdalo, con números, sino que son clasificadas como o con palabras. En cambio, las cuantitativas, sí, esas son aquellas que se caracterizan porque se pueden expresar mediante o a través o medirse a través de números. Una vez que ya sabemos cuáles son cualitativas y cuantitativas, recuerda cuáles eran las nominales. Sencillo, ¿verdad? Son aquellas que no siguen ningún orden específico, no siguen ningún orden específico, no hay una jerarquía una sobre la otra. Así que, por ejemplo, color de ojos, lugar de nacimiento y estado civil son tan solo algunas, ¿verdad?, de las variables, sí, que son cualitativas nominales, porque no tienen un orden específico. En cambio, las ordinales son aquellas que sí siguen un orden o jerarquía. Ejemplos: medallas conseguidas en una competencia, grado de lesión o grado de satisfacción laboral en una compañía. Puede ser excelente, regular o malo, ¿verdad? Cada una de estas respuestas tiene una jerarquía diferente, entonces son cualitativas ordinales. ¿Qué hay de las cuantitativas? Aquellas que se expresan a través de números. Bueno, aprendimos que las discretas son aquellas variables que se utilizan o se representan con valores enteros. Así, por ejemplo, el número de hijos de una familia, número de árboles que hay en un parque, número de libros vendidos cada mes por la compañía Amazon. Todas estas respuestas que podemos ver son variables, y en su respuesta simple y sencillamente obtendremos valores enteros, no con partes decimales. En cambio, las continuas, aquellas que sí pueden ser representadas, ok, está bien, con números enteros, pero también aceptan números con partes decimales. Así, por ejemplo, el peso de una persona, la velocidad a la que va el tren, el diámetro de una esfera. Todas estas tres y más, ¿verdad?, podrían ser consideradas como variables cuantitativas continuas. Bueno, una vez que ya hemos comprendido esto, vamos a dejar esta actividad, ¿verdad? Que lo que se nos plantean son 4 situaciones. Mira, están 4 situaciones por aquí, en las cuales te vamos a pedir, ¿verdad?, que clasifiques precisamente qué variable representa cada situación y de qué tipo. Espero que los analices y esperamos tus comentarios, ¿verdad?, para ver, pues, qué respuesta pudiste dar a esto de acuerdo a lo que hemos aprendido. Ya por último, como producto de aprendizaje, bueno, pues una vez que se había seleccionado lo que es la problemática, que realizaste las preguntas que iban a realizar en esta encuesta, en esta situación a considerar, bueno, ya una vez que tienes precisamente estas preguntas, seguramente estas preguntas tendrán en sus respuestas diferentes respuestas que variarán entre una y otra. Así que lo que representa el producto de aprendizaje para esta sección, te pedimos que cada una de estas preguntas identifiques la posible variable en su respuesta, y bueno, el producto de aprendizaje es que clasifiques precisamente esta variable, en qué tipo de variable es, si es cualitativa o si es cuantitativa y de qué tipo es. Esperamos entonces que esta explicación de este repaso que estuvimos haciendo sobre la progresión 6 nos ayude a, pues, comprender más precisamente el valor, en primera instancia, de informarnos bien de fuentes confiables, y de alguna manera, pues, también que nos haya ayudado a conocer cómo las variables se pueden ser clasificadas de acuerdo a sus características. Pues hasta ahí este video. Esperemos que te haya gustado, que te pueda servir en tu aprendizaje que estás teniendo sobre esta asignación, que es
el pensamiento matemático 1 en el nivel bachillerato. Si te gustó el video, no olvides suscribirte, darle like y compartirlo. Muchas gracias por tu atención.